Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y hoy vamos a estar hablando de un libro corto pero muy atrapante y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al último encuentro de Sándor Márai. Y este es un libro que pertenece a esos libros que son difíciles de olvidar. Una novela corta, casi de cámara, donde dos hombres viejos se sientan frente a frente después de 41 años de silencio y lo que ocurre entre ellos vale más que cualquier novela de 500, 600, 1000 páginas que pueda trabajar esos mismos temas. Entonces, en este episodio nos vamos a meter en las profundidades de la amistad, la traición, la pasión y el tiempo. Vamos a hablar de una de las grandes novelas del siglo XX que el comunismo intentó borrar del mapa y fracasó, o mejor dicho, no a la novela, sino al autor, que ya vamos a ver que tuvo que exiliarse. Vamos a comenzar hablando de quién fue el autor, quién es Sándor Márai, el hombre que sobrevivió a todo. Para entender el último encuentro, primero hay que entender quién fue su autor, porque su vida y su obra son prácticamente inseparables. Márai nació en 1900 en Kassa, una ciudad del Imperio Austrohúngaro que hoy pertenece a Eslovaquia. Creció en ese mundo extraordinario y complejo de la Europa central de principios del siglo XX, un mundo que todavía hablaba alemán y francés en los salones, que escuchaba a Chopin, que creía en el honor y en la civilización, y que estaba a punto de desaparecer para siempre. Desde joven fue un escritor de vocación irrenunciable. Estudió en Alemania y vivió en París durante los años 20, donde se formó literariamente y absorbió lo mejor de la tradición europea. A su regreso a Hungría se convirtió en uno de los escritores más respetados e influyentes del país. Escribía novelas, ensayos, diarios, era una voz pública, era alguien. Y entonces llegaron los totalitarismos. Márai vivió en carne propia cómo el nazismo y luego el estalinismo destruían no solo vidas sino mundos enteros. En 1948, cuando el régimen comunista se instala definitivamente en Hungría, Márai toma una decisión que definiría el resto de su existencia. Se niega a colaborar con el nuevo poder. No escribe para el régimen, no firma manifiestos, no se pliega, y ante esa negativa le queda una sola opción, el exilio. Sale de Hungría y no vuelve nunca. Vive en Italia, luego en Estados Unidos. Su obra es prohibida en su país natal. Su nombre desaparece de las bibliotecas húngaras. Durante décadas es como si nunca hubiera existido. Muere en San Diego, California, en 1989, suicidándose con un tiro. Tenía 88 años. Estaba enfermo, viudo, solo. Y murió apenas unos meses antes de la caída del muro de Berlín, sin llegar a ver la resurrección de su obra ni el reconocimiento que finalmente recibiría. Hay algo profundamente mariano en esa ironía trágica. Él mismo escribió alguna vez: quien sobrevive al otro es siempre el traidor. Sobrevivió a su mundo, a su lengua, a su país, y en cierta forma no pudo con eso. Pero la obra sobrevivió, y cuando el comunismo cayó, los editores italianos de Adelphi rescataron El último encuentro, y la novela se convirtió en un fenómeno. En Italia estuvo meses en las listas de más vendidos. El mundo redescubrió a Márai con la misma mezcla de asombro y culpa con que uno redescubre a un genio al que habían ignorado injustamente. Y ahora sí voy a contarles un poco el contexto histórico y literario, el mundo que Márai llevaba en los huesos. Porque para leer bien esta novela también tenemos que entender en qué mundo está ambientada y desde qué mundo fue escrita. El último encuentro fue publicada en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, aunque el universo que retrata es de la vieja aristocracia austrohúngara de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese mundo de mansiones en el bosque, de uniformes de gala, de criados con librea, de cenas con candelabros y vajillas de Sèvres, un mundo de códigos, de honor, de silencios elocuentes, de pasiones que se guardaban en el pecho durante décadas. Márai sabía que ese mundo estaba muerto o agonizando. Lo había visto desintegrarse con sus propios ojos. Y creo que por eso lo retrató con tanta precisión y tanta melancolía, como quien pinta un retrato de alguien que ya no está.
Literalmente, Maray pertenece a una gran tradición de la prosa centroeuropea que incluye a Swing, a Musil, a Joseph Roth, una tradición que se caracteriza por la lucidez psicológica, por la elegancia del estilo, por la convicción de que la civilización es algo frágil y precioso, que puede perderse y que se perdió. Hoy también en Maray una influencia clara de Proust, no tanto en la técnica sino en la obsesión, el tiempo, la memoria, lo que el tiempo hace con los seres humanos y con las relaciones entre ellos. Y el título original de la novela podría traducirse literalmente como Las velas arden hasta el cabo. Y es una imagen que atraviesa toda la novela, ya que los dos protagonistas que vamos a ver a continuación se reúnen en una sala llena de velas, y las velas se van consumiendo durante esa larga noche de confesión y de ajuste de cuentas. En español se eligió El último encuentro, que captura bien la esencia del libro, aunque pierde esa imagen poderosísima del original. Y ahora sí, nos vamos a meter de llenos de qué va el libro, sin spoilers para aquellos que lo quieran leer. Y la trama del último encuentro es deceptivamente simple, y digo deceptivamente porque por debajo de esa simpleza hay una profundidad abismal. Un general de 73 años vive retirado en su mansión húngara, al pie de los Cárpatos. Lleva décadas en un aislamiento casi monástico. Administra sus tierras, caza, lee, no recibe visitas. El único vínculo humano real que mantiene es con Nini, su nodriza de 91 años que lo crió y sigue viviendo en la casa. Una mañana llega una carta, una sola carta. El general la lee, la relee, cuenta los años, 41. 41 años han pasado desde la última vez que vio al remitente. Esa tarde manda a preparar el carruaje de gala, manda a limpiar y abrir los salones que llevan décadas cerrados, manda por poner la mesa en el gran comedor donde no se cena desde hace 32 años y manda a traer al invitado. El invitado es Conrad, el mejor amigo de la juventud del general, su compañero en la Academia Militar de Viena, el hombre con quien compartió años de formación, de conversaciones nocturnas, de música, de lecturas, y también el hombre que desapareció de su vida una madrugada hace 41 años, sin explicaciones, para no volver nunca. Entre ellos hay un secreto que los dos desconocen, aunque nunca hayan hablado de él, un secreto que involucra a una tercera persona, Cristina, la esposa del general, muerta hace décadas. Lo que sigue es una de las noches más tensas, más inteligentes y más perturbadoras de toda la literatura. Dos hombres viejos, sentados frente a frente, con candelabros entre ellos, mientras las velas se van consumiendo, desplegando el pasado como si abrieran una herida que nunca terminó de cerrar. Maray construye la novela en capas. Primero la preparación del encuentro, donde conocemos al general y a su mundo. Luego la cena, donde los dos hombres hablan de sus vidas, pero en realidad están rodeando el tema que realmente importa. Y finalmente, el gran monólogo del general, una de las piezas más formidables de la literatura del siglo XX, donde plantea sus preguntas, sus acusaciones, su ajuste de cuentas. Y hay que decir algo fundamental. Maray no te da fácil las respuestas. No hay un villano claro ni un inocente absoluto. Hay seres humanos complejos, contradictorios, que hicieron cosas difíciles de jugar por razones que ellos mismos no terminan de entender. Y eso es lo más importante que tiene la novela, ¿no? Plantea personajes complejos que están tratando de resolver un problema de hace 41 años. Imagínense toda esa situación, todo lo que vivieron, cada uno, qué pasó en todos esos años y cómo se mantuvieron vivos solo para este encuentro. Una de las cosas que más impresionan de esta novela es la calidad de su prosa. Maray escribe con una precisión quirúrgica, podríamos decir. Cada frase está cargada, no hay palabras de más, es lo justo y necesario en cada párrafo, en cada discurso del general. Y ahora les voy a compartir algunas de las citas que más me gustaron y creo que son esenciales para mantener el espíritu o entender el espíritu de esta gran novela. Y así arranca la novela, es el segundo párrafo para que vean. Uno se pasa toda la vida preparándose para algo. Primero se enfada, a continuación quiere venganza, después espera. Lleva mucho tiempo esperando,
Ya no se acordaba ni siquiera del momento en el que el enfado y el deseo de venganza habían dado paso a la espera. El tiempo lo conserva todo, pero todo se vuelve descolorido, como en las fotografías antiguas, fijadas en placas metálicas. La luz y el paso del tiempo desgastan los detalles precisos que caracterizan los rostros fotografiados. Hay que mirar la imagen desde distintos ángulos y buscar la luz apropiada para reconocer el rostro de la persona cuyos rasgos han quedado fijados en el espejo ciego de la placa. De la misma manera se desvanece en el tiempo todos los recuerdos humanos. Luego, en algún momento inesperado, nos llega un rayo de luz y entonces volvemos a ver el mismo rostro olvidado. Otra cita sobre la mansión y lo que describe. La mansión lo comprendía todo, como una enorme tumba de piedra tallada donde se desmoronan los restos de varias generaciones, y se deshacen las vestimentas de seda gris y paño negro de las mujeres y de los hombres de antaño. Comprendía también el silencio, como si éste fuera un preso fervoroso y creyente que se va muriendo poco a poco en el fondo del calabozo, dejándose crecer una larga barba sobre sus trapos y harapos, recostado en un montón de paja perdida. Comprendía también los recuerdos, la memoria de los muertos que se ocultaban en los recovos de las habitaciones. Unos recuerdos que crecían como hongos, como el moho, que se multiplicaban como los murciélagos, como las ratas o como los insectos en los sótanos húmedos de las casas demasiado antiguas. En los picaportes se sentía el temblor de unas manos de antaño, el fulgor del momento pasado, llenos de dudas, cuando aquellas manos no se atrevían a abrir una puerta. Todas las casas donde vive gente tocada por la pasión con toda su fuerza, se llena de este contenido impreciso. Otro fragmento que retrata la amistad y el vínculo que fueron generando. No hay nada más singular entre dos muchachos que ese tipo de afecto sin egoísmos, sin intereses, un afecto donde no se desea nada del otro, donde no se pide nada, ninguna ayuda, ningún sacrificio. Normalmente, los jóvenes suelen pedir sacrificios a las personas a quienes entregan sus esperanzas. Los dos muchachos sentían que vivían en un estado de gracia, un estado que no se puede nombrar, un estado maravilloso de la vida humana. No había nada más tierno en su vida que esta relación. Ni siquiera lo hubo más tarde, cuando la vida les trajo deseos refinados y rudos, sentimientos fuertes, ataduras fatales y apasionadas. Todo esto resultó más brutal, más inhumano. Conrad era serio y pudoroso, como cualquier hombre verdadero, incluso a los 10 años, cuando los muchachos de la academia empezaron a volverse adolescentes y a hacer indecencias, tratando con triste fanfarronería de conocer los secretos de la vida adulta. Conrad hizo jurar a Henrik que ellos vivirían en la pureza. Mantuvieron su palabra durante largos años. No les fue fácil. Se confesaban cada 15 días, preparaban juntos la lista de sus pecados, sus deseos se declaraban en la sangre, en los nervios. Los dos muchachos se volvían pálidos y se mareaban con cada cambio de estación, pero seguían viviendo en la pureza como si la amistad, cuya capa mágica cubría sus jóvenes vidas, pudiera compensarlo todo, todo aquello que los demás, los curiosos y los impacientes, perseguían entre terribles sufrimientos que los conducían hacia los paisajes oscuros de los bajos fondos de la vida. Y acá hay un fragmento de cuando se conocen. ¿Qué le dice el general a Conrad? Ya. No viviremos muchos años ya, dice el general sin darle más vueltas, como si pronunciara la confusión final de una discusión sin palabras. Un par de años, quizás menos. No viviremos mucho porque has vuelto, y tú también lo sabes. Has tenido tiempo para pensar en ello. Los dos sabíamos que nos volveríamos a ver, y que con ello se acabaría todo. Se acabaría nuestra vida y todo lo que hasta ahora ha llenado nuestra vida de contenido y de tensión. Porque los secretos como el que se interpone entre nosotros tienen una fuerza peculiar, queman los tejidos de la vida como unos rayos maléficos, pero también confieren una tensión, cierto calor a la vida, te obligan a seguir viviendo. Mientras uno tenga algo que hacer en esta tierra, se mantiene con vida. Voy a contarte lo que yo he experimentado en la soledad del bosque durante los últimos 41 años, mientras tú estabas en el trópico y andabas por el mundo.
La soledad también es un estado muy peculiar. A veces se presenta como una selva, llena de peligros y de sorpresas. Conozco todas sus variantes. El aburrimiento que en vano intentas hacer desaparecer con la ayuda de una orden de vida, organizado de manera artificial, las crisis repentinas, inesperadas. La soledad es un lugar lleno de secretos como la selva, repite con insistencia. Uno vive bajo un orden severo y de repente se vuelve loco, como tus malayos. Nos rodea un montón de habitaciones, de títulos y de rangos, un orden vital meticuloso y exacto, y un día lo dejamos todo y echamos a correr, como en un ataque de amok, con un arma en la mano o sin ella, y sin arma es quizás más peligroso. Lo peor es cuando intentamos ahogar dentro de nosotros las emociones que la soledad ha generado en nuestra alma, cuando nos echamos a correr, cuando no intentamos matar a nadie. ¿Qué hacemos entonces? Vivir, esperar, mantener el orden a nuestro alrededor, vivir respetando un rito pagano y mundano, como un monje. Aunque los monjes lo tienen más fácil, porque tienen fe. Las personas que entregan su alma y su destino a la soledad no tienen fe, solo esperan el día o la hora en que puedan dilucidar todo lo que les ha conducido a la soledad, con las personas que son responsables de ello. Un hombre así se prepara para ese momento durante 10 años, durante 41 años para ser exactos. Como los héroes de un duelo se preparan para el desafío. Se entrenan cada día como si fueran profesionales, pero ¿con qué se puede entrenar un hombre solitario? Con sus propios recuerdos, para que la soledad y el tiempo transcurrido no le permitan perdonar nada en su alma ni en su corazón. Porque hay un duelo en la vida, librado sin sable ni espada, para el cual merece la pena prepararse bien. El duelo más peligroso. Un día llegará sin que lo llamemos. ¿Tú también lo crees?, pregunta con cortesía. Acá otro fragmento sobre la amistad, ya va a ser uno de los últimos para ir cerrando para que no sea tan largo, y es así. Estaría bien saber, prosigue el general como si estuviera discutiendo consigo mismo, si de verdad existe la amistad. No me refiero al placer momentáneo que sienten dos personas que se encuentran por casualidad, a la alegría que les embarga porque en un momento dado de su vida comparten las mismas ideas acerca de ciertas cuestiones, o porque comparten sus gustos y sus aficiones. Eso todavía no es amistad. A veces pienso que la amistad es la relación más intensa de la vida, y que por eso se presenta en tan pocas ocasiones. ¿Qué se esconde detrás de la amistad? ¿Simpatía? Se trata de una palabra hueca, poco consistente, cuyo contenido no puede ser suficiente para que dos personas se mantengan unidas, incluso en las situaciones más adversas, ayudándose y apoyándose de por vida. ¿Por pura simpatía? ¿O se trata quizás de otra cosa? ¿Habrá tal vez cierto erotismo en el fondo de cada relación humana? Aquí en mi soledad, en mis bosques, al tratar de comprender los múltiples aspectos de la vida, puesto que no tenía otra cosa que hacer, algunas veces lo he llegado a pensar. Naturalmente, la amistad es algo distinto. No tiene nada que ver con la atracción enfermiza de quienes buscan la satisfacción con personas de su propio sexo. Al erotismo de la amistad no le hace falta el cuerpo. No le es atractivo, resulta incluso inútil. Sin embargo, no deja de ser erotismo. En el fondo de todo amor, de todo cariño, de toda relación humana, late el erotismo. ¿Sabes? He estado leyendo mucho, apostilla como para disculparse. Hoy se escribe de todo esto con más libertad. También he releído muy a menudo a Platón, puesto que en la academia no entendía nada de lo que quería decir. La amistad, así lo creo, aunque tú, que has recorrido medio mundo, sabrás de esto mucho más de lo que yo he podido dilucidar aquí en mi soledad rural. La amistad es la relación más noble que pueda haber entre los seres humanos. Es curioso, los animales también la conocen. Existe la amistad entre los animales, el altruismo, la disposición para ayudar. Un conde ruso ha escrito sobre ello. No me acuerdo de su nombre. Existen leones y uruguayos, y también otros animales de distinto género y procedencia, que intentan ayudar a los de su especie cuando se encuentran en apuros. Incluso tratan de salvar a animales de otras especies. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Has visto algo parecido en el extranjero? Allí seguramente la amistad significa otra cosa, más desarrollada, más moderna que aquí, en este mundo nuestro tan atrasado. Los seres humanos organizan su ayuda común, aunque a veces
les cuesta vencer los obstáculos que se presentan. Siempre, en cada comunidad de seres vivos, hay personas fuertes y abnegadas. He visto cientos de casos en el mundo animal. Entre los hombres he visto menos. Para ser exactos, no he visto ninguno. Las relaciones basadas en la simpatía que he visto nacer y desarrollarse entre los seres humanos han terminado ahogándose invariablemente en las senegales de la egolatría y de la vanidad. El compañerismo y la camaradería adquieren en ocasiones el aspecto de la amistad. Los intereses en común pueden producir situaciones humanas que se parecen a la amistad. También la soledad hace que las personas se refugien en relaciones más íntimas. Al final se arrepienten, aunque al principio crean que esa intimidad es ya una forma de amistad. Claro, todo esto no tiene nada que ver con la verdadera amistad. Uno está convencido, y mi padre todavía lo entendía así, de que la amistad es un servicio. Al igual que el enamorado, el amigo no espera ninguna recompensa por sus sentimientos. No espera ningún galardón, no idealiza a la persona que ha escogido como amiga, ya que conoce sus defectos y la acepta así, con todas sus consecuencias. Esto sería el ideal. Ahora hace falta saber si vale la pena vivir, si vale la pena ser hombre sin un ideal así. Y si un amigo nuestro se equivoca, si resulta que no es un amigo de verdad, ¿podemos echarle la culpa por ello, por su carácter, por sus debilidades? ¿Qué valor tiene una amistad si solo amamos en la otra persona sus virtudes, su fidelidad, su firmeza? ¿Qué valor tiene cualquier amor que busca una recompensa? ¿No sería obligatorio aceptar al amigo desleal de la misma manera que aceptamos al abnegado y feliz? ¿No sería justamente la abnegación la verdadera esencia de cada relación humana? Una abnegación que no pretende nada, que no espera nada del otro. Una abnegación que cuanto más da, menos espera a cambio. Y si uno entrega a alguien toda la confianza de su juventud, toda la disposición al sacrificio de su edad madura y finalmente le regala lo máximo que un ser humano puede dar a otro, si le regala toda su confianza ciega, sin condiciones, su confianza apasionada, y después se da cuenta de que el otro le es infiel y se comporta como un canalla, ¿tiene derecho a enfadarse, a exigir venganza? Y si se enfada y pide venganza, ¿ha sido un amigo el mismo, el engañado y el abandonado? ¿Ves? Este tipo de cuestiones teóricas me han ocupado desde que me quedé solo. Por supuesto que la soledad no me ha dado la menor respuesta. Los libros tampoco me han dado la respuesta acertada, ni los antiguos, los tratados de los pensadores chinos, hebreos o latinos, ni los modernos, que utilizan expresiones sin eufemismos. Pero se quedan solo en el nivel de las palabras y tampoco llegan a la verdad. Pero además, ¿alguien ha dicho o escrito alguna vez la verdad? También he pensado en esto muchas veces desde que empecé a buscar en mi alma y en los libros. El tiempo iba pasando y la vida se volvía cada vez más confusa a mi alrededor. Los libros y los recuerdos se acumulaban y se volvían cada vez más coherentes. Cada libro contenía una pizca de verdad y cada recuerdo me confirmaba que uno reconoce en vano la verdadera naturaleza de las relaciones humanas y que tampoco se hace más sabio a fuerza de conocimientos. Por eso no tenemos ningún derecho a exigir ni la verdad ni la fidelidad de aquel a quien un día aceptamos como amigo, ni siquiera aunque los acontecimientos hayan demostrado que ese amigo ha sido infiel. Desde luego, existe la verdad de los hechos, ocurrió esto y lo otro, de tal y cual manera, en tal y cual momento. Esto no es difícil de descubrir. Los hechos hablan por sí solos, como suele decirse, y al final de una vida acaban delatándose y gritando más fuerte que los acusados en el potro del suplicio. Al fin y al cabo, todo ha ocurrido como ha ocurrido, y esto no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, a veces los hechos son solamente consecuencias lamentables de otros hechos. Uno no peca por lo que hace, sino por la intención con la que lo hace. Todo se resume en la intención. Una persona puede cometer una infidelidad, una infamia, sí, y hasta puede matar, y al mismo tiempo mantenerse puro y limpio por dentro. Una acción en sí no representa la verdad, solo es una consecuencia, y si un día uno se ve obligado a ejercer de juez, si pretende juzgar a alguien, tiene que llegar más allá de los hechos del informe policial y tiene que conocer lo que los doctores en derecho llaman los motivos. Es fácil comprender el hecho de tu vida, pero no los motivos.
Puedes creerme si te digo que en los últimos 41 años he buscado y examinado cada posibilidad que pudiera explicar ese paso incomprensible. Ninguna de mis hipótesis me ha dado la respuesta. Solamente la verdad puede dármela. Y ahora sí, el último fragmento de este episodio, y dice: ¿crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión? Que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que después arde para siempre, hasta la muerte, pase lo que pase, y que si hemos vivido esa pasión, quizás no hayamos vivido en vano, que así de profunda, así de malvada, así de grandiosa, así de inhumana es una pasión, y que quizás no se concentre en una persona en concreto, sino en el deseo mismo. Tal es la pregunta. O puede ser que concentre en una persona en concreto, la misma siempre, desde siempre y para siempre, en una misma persona misteriosa que puede ser buena o mala, pero que no por ello, ni por sus acciones, ni por su manera de ser, influye en la intensidad de la pasión que nos ata a ella. Respóndeme. Si sabes responder, dice elevando la voz, casi exigiendo. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que este es un libro que se los recomiendo si nunca leyeron nada de Sándor Márai para comenzar. Si ya leyeron otros libros de Sándor Márai y este no lo han leído, no sé qué están haciendo que no lo han hecho, porque es muy interesante, como en los fragmentos que le leí, cómo va hilando cada una de sus reflexiones, cada pensamiento que tiene, cada punto, cada idea que se le va ocurriendo en el momento. Esos son los pequeños detalles que tiene, y además es una lectura muy amena, y uno va pasando los capítulos y quiere saber qué pasa. Es un libro que tal vez en 2, 3 tardes se lo pueden terminar, porque los va a enganchar de una manera que van a decir, bueno, yo quiero saber cuál es el misterio, porque estos dos tipos pasaron 41 años llenos de rencor, llenos de broncas y eran mejores amigos como se está narrando acá en la historia, que se conocían tanto. ¿Fue envidia? ¿Fue celos? ¿Qué pasó? ¿Qué se interpuso entre ellos para llegar a este punto? Y es una novela que también tiene muchos fragmentos que a uno lo pueden dejar pensando, como el anteúltimo que leí, largo, sobre todas estas preguntas y cualidades que puede tener la amistad, ¿no? Cómo uno lo analice y todo. Si les gustó, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Spotify, YouTube, iVoox y Apple Podcast como Recomendaciones con Fran, y en TikTok como Fran Caparelli. Y también les recuerdo que ya está a la venta mi libro Tratado de Lágrimas. Les dejo toda la información en el link. En Argentina lo pueden comprar en su versión ebook o papel a través de la página web de Tinta Libre. Y para el resto del mundo pueden comprar el ebook por Amazon. Nos vemos en el siguiente episodio.